mi nombre es Daniela Kyle y soy la productora del podcast Mis Apuntes Literarios, donde hablaremos de literatura hispana contemporánea. Este primer episodio está dedicado a la novela Distancia de rescate de la exitosa escritora argentina Samantha Schweblin. La novela fue publicada en 2014 y tuvo mucho éxito a nivel internacional. Distancia de rescate aborda el tema de la intoxicación de los campos argentinos con agrotóxicos en el contexto de una agricultura explotadora. Sin embargo, no se trata de una novela denunciadora, es más bien una distopia aterradora y al mismo tiempo conmovedora. Comencemos con el análisis. La autora sitúa su historia en una zona rural en La Pampa, Argentina. Es un ambiente de vacaciones lejos de Buenos Aires, un lugar idílico que se contrasta bastante con los estremecedores sucesos del relato. Schweblin parte de la idea de una distancia protectora que define la relación entre una madre y su hijo, y así pone en escena el encuentro de dos madres muy diversas. Amanda con su hija Nina, que parecen tener una relación muy bonita, y Carla con su hijo David, una relación madre-hijo que es muy entristecedora porque se basa en muchas formas de rechazo. Las dos madres se ven confrontadas con un peligro mortal invisible, que es el veneno que contaminó los campos y las aguas. El lector se entera más adelante del terrible destino de David, el hijo de Carla, que después de tomar agua contaminada de un arroyo estuvo intoxicado y a punto de morir, y solo pudo ser salvado por una transmigración de almas. Esta transmigración de almas tuvo consecuencias muy drásticas porque él de hecho perdió su alma y empieza a mostrar comportamientos muy extraños como enterrar patos, y también aparecen anomalías en su cuerpo. Un primer aspecto muy interesante sobre la novela es que el título difiere mucho en las diferentes traducciones. En español, la autora le dio un título bastante abstracto con Distancia de rescate, que no dice mucho sobre el contenido y mantiene al lector un poco en incertidumbre. En cambio, en alemán, la novela tiene un nombre mucho más concreto, se llama Das Gift, que sería el veneno. Y en inglés la novela se llama Fever Dream, es decir, delirio febril. Estas traducciones indican que la novela se puede leer desde perspectivas muy diversas y también dan unas pistas sobre las diferentes maneras de interpretarla. El relato se puede leer como una novela sobre la maternidad y la histeria materna, pero también como una historia de terror con elementos fantásticos, o como una ecocrítica que se acerca a una fábula apocalíptica. En este podcast no será posible tratar con profundidad cada uno de estos enfoques, pero veremos qué técnicas usa la autora para crear la tensión en el lector. Y hay que decir que esto es algo que Samantha Schweblin domina con perfección. Miremos primero cómo se construye el mundo en Distancia de rescate, cómo está configurado el espacio, qué personajes juegan un rol importante y qué elementos fantásticos encontramos dentro del mundo narrado. La narración se sitúa en un pueblo sin nombre en la Pampa bonaerense. El lugar exacto donde suceden los hechos parece ser insignificante porque es justamente el anonimato que hace que el pueblo se vuelva representante para la zona rural y el campo argentino en general. Al principio, el pueblo y el campo parecen ser el contraste paradisíaco a la ciudad, pero el mito del campo argentino se desconstruye introduciendo el peligro de los agrotóxicos y una naturaleza que se rebela contra el ser humano. El campo de repente se vuelve responsable de enfermedades y muertes. Las dos familias se presentan de manera muy diversa. Amanda y Nina representan lo que sería la razón, lo real y lo normal. Vienen de la capital Buenos Aires, lejos de todos los mitos del campo, y tampoco se fían mucho en las historias increíbles de Carla. Cuando Carla le cuenta a Amanda de la transmigración de almas,
Ella contesta muy escéptica, pero vos crees en estas cosas. Las dos son también el ejemplo de una familia perfecta, o aparentemente perfecta, porque Amanda y Nina tienen una relación muy íntima y de confianza mutua. Esta relación de amor que tienen entre ellos se pone en evidencia cuando Amanda introduce el concepto de la distancia de rescate, que es, como dice Amanda, una distancia variable que la separa de su hija y se vuelve símbolo de la preocupación que tiene por su hija. Este concepto, que también le da el nombre a la novela, obtiene un significado muy ambiguo durante esta narración porque, por un lado, y sobre todo al principio de la novela, parece que Amanda le puede dar el espacio necesario a su hija, observa desde lejos sus acciones y mantiene esa distancia. Pero más adelante esta distancia de rescate se vuelve una obsesión y transforma a Amanda en una madre ansiosa que hoy tal vez llamaríamos madre helicóptero. El lector se entera que Amanda aprendió este comportamiento de su propia madre, que solía decir: tarde o temprano algo malo va a suceder y cuando suceda te quiero tener cerca. Esta frase expresa también el carácter inevitable del escenario apocalíptico, porque no es posible evitar que algo malo suceda, solo se puede intentar estar atento cuando suceda. Esta concepción se ve también reflejada en la narración por las indagaciones de David en cuanto al punto exacto en el que suceden los hechos, y aumenta la ansiedad del lector de no perderse ningún detalle. Hablemos de los elementos fantásticos dentro del mundo narrado. El elemento fantástico principal claramente es la mujer de la Casa Verde y la práctica de la transmigración de almas. Es el componente fantástico más evidente porque se trata del único momento de la narración en el que se sobrepasan de alguna manera los límites de las leyes físicas. Un segundo elemento fantástico que no quiero profundizar mucho es la pesadilla de Amanda, en la que su hija se convierte en David. No voy a decir mucho sobre esa escena, pero si leen el libro realmente vale la pena. Es una escena muy escalofriante. Para completar el análisis quiero caracterizar brevemente el discurso narrativo. Una de las particularidades de este discurso narrativo es el uso de varios narradores de forma intercalada. Esta técnica de meter una historia dentro de otra se conoce principalmente por las 1001 noches. Y aunque a primera vista la narradora responsable de contar los hechos es Amanda, hay una segunda voz que ocupa cada vez más espacio en la novela. Es la voz de David. Este entrelazamiento de voces narradoras ocurre a través de una estructura dialógica a distintos niveles temporales. El nivel diegético es la situación de diálogo entre Amanda y David, y el nivel metadiegético es la historia contada por Amanda. En el diálogo entre Amanda y David sobresale la dominancia de Amanda en cuanto a la participación en la conversación. Hay partes en la novela en las que la narración se convierte prácticamente en un monólogo de Amanda, hasta tal punto que el lector se podría olvidar de la presencia de David. Las partes en las que habla el niño siempre se limita a pocas palabras y frases cortas. Su dominancia al final de la novela no consiste en hablar mucho, sino en la focalización de la narración, porque David termina siendo el que empieza a guiar cada vez más la mirada de Amanda, hasta tal punto que en la última parte de la novela se podría hablar de una focalización externa, ya que David es el que guía la cámara narrativa. Este enredo de los personajes narradores que guían a través de la historia también pone en duda la fiabilidad de lo narrado. Al final de la novela,
uno se plantea las preguntas si Amanda realmente estuvo en control de la historia en el principio y cuánto sabe David. En retrospectiva, el lector puede darse cuenta de que David decide lo que es importante desde el principio, y el insistir de David en solo contar los detalles relevantes, o en su opinión relevantes, le quita la oportunidad a Amanda de decir tal vez todo lo que quiere decir. El lector sabe desde el principio sobre el estado de salud de Amanda, que está a punto de morir a causa de la intoxicación y ya no se puede mover en el momento en que narra. Esto también se refleja en su situación de narración, porque Amanda también es incapaz de moverse libremente por la historia. Dice, es que estoy anclada en este relato, lo veo perfectamente, pero a veces me cuesta avanzar. ¿Será por lo que me inyectan las enfermeras? Y eso demuestra que Amanda, como narradora, está retenida y no puede decidir libremente lo que recuerda y lo que cuenta. Toda esta situación de la narración pone al lector en un estado constante de alerta. Lo que añade a esto es el uso del presente que da la sensación al lector que todo lo narrado pasa realmente en el mismo momento en el que se narra, mientras uno sabe que todo esto ya pasó y no hay manera de cambiar lo ocurrido. Esta consideración aumenta el nivel de angustia y de ansiedad del lector. La novela tampoco está dividida en capítulos, no hay pausas notables en la narración, y esto crea una sensación de aceleración y tensión que se refleja a nivel interno de la narración, sobre todo con las expresiones de apuro de David. Para concluir, la autora presenta hechos cotidianos verosímiles de manera fantástica, como por ejemplo la intoxicación y las deformaciones que causa el veneno. Esto ya de por sí crea una tensión muy fuerte, porque, como dijo Schweblin en una entrevista, todo lo horroroso y monstruoso que se cita en el libro no es ningún recurso fantástico, sucede ahora mismo en nuestros soñados campos argentinos. Y como hemos visto, el discurso narrativo también juega un rol muy importante en la creación de suspenso y la sensación siniestra de este relato.